En este vídeo vamos a abordar otra forma de construir el contenido para la web que debe ser presentado en formato de tabla de datos, utilizando para ello un módulo que hace parte de la tecnología de CSS3, conocido como CSS Grid. Esta forma de construir tablas de información simplifica la semántica que se debe emplear en la construcción de código HTML y resuelve esta necesidad de presentar el contenido de forma tabular, apoyado en la creación de estilos utilizando código de CSS3. Acompáñenme a conocer cómo reducir el tiempo en la construcción de tablas de datos sin sacrificar la calidad del resultado final utilizando CSS Grid. Bienvenidos nuevamente a este canal que tiene como objetivo desarrollar temas que permitan construir y fortalecer las habilidades de las personas que están interesadas en la actividad del desarrollo web. En nuestro vídeo anterior analizamos una forma de construir tablas de información como parte de un contenido web y para ello nos enfocamos en la utilización de HTML semántico empleando etiquetas como table, tr, th, td y tfoot. El resultado obtenido fue la tabla que estamos viendo en este momento, la cual presenta un resumen de las categorías que conforman el estándar actual de HTML y el avance en su estudio teniendo en cuenta los vídeos publicados en este canal. Esta misma tabla se puede construir utilizando otra herramienta llamada Grid, de la que hablamos en un vídeo anterior cuando analizamos a Grid como uno de los valores posibles y más utilizados para la propiedad display de CSS. Como se indicó en esa oportunidad, Grid, más que un valor de la propiedad display, es todo un módulo integrado al estándar de CSS3, el cual tiene una amplia variedad de usos, en donde uno de los más destacados es la construcción de tablas de información. Para analizar las ventajas de esta herramienta en la presentación de información con formato tabular, vamos a construir la misma tabla del vídeo anterior y para ello he generado una copia de nuestro archivo de HTML del vídeo anterior, al cual le he modificado su estructura conservando intactos los datos del contenido. Para visualizar estos ajustes en el archivo index.html, estoy colocando en la parte izquierda de la pantalla el archivo que utilizamos en el vídeo anterior y en la parte derecha el que se utilizará en este vídeo. Allí se puede ver un primer cambio en la línea 7 de cada archivo, el cual corresponde al texto alojado en la etiqueta title que hace parte de la etiqueta head, indicando que el archivo del vídeo anterior es el que tiene la leyenda tablas HTML y en el que utilizaremos en este vídeo. Esta descripción cambia a grid tablas. El segundo cambio lo vemos en la línea 11, en donde la etiqueta contenedora del archivo utilizado en el vídeo anterior es una etiqueta table, mientras que en el archivo que emplearemos en este vídeo, dicha etiqueta contenedora es una etiqueta article. El siguiente cambio es que las etiquetas tr que se utilizaron en el archivo empleado en el vídeo anterior para almacenar el contenido de cada línea de la tabla han sido eliminadas del archivo que vamos a utilizar en este vídeo. Además, las etiquetas th que se utilizaron para registrar la información de los títulos de las columnas han sido reemplazadas por etiquetas p. Algo similar sucede con las etiquetas td que en el archivo utilizado en el vídeo anterior cumplían la función de almacenar los datos de cada celda de la tabla y en el archivo que usaremos en el vídeo actual también han sido reemplazadas por etiquetas P, excepto en los casos en donde la información corresponde al nombre de la categoría. Para estos casos, y dado que esta información corresponde a la primera celda de izquierda a derecha de cada una de las filas de la tabla, se ha reemplazado la etiqueta TD por una etiqueta H4. Finalmente, la etiqueta tfoot que se utilizó en la estructura de la fila de los totales en el archivo del vídeo anterior,
También ha sido eliminada del archivo que se empleará en el vídeo actual y las etiquetas TH que contienen los datos también han sido reemplazadas por las etiquetas P, como se hizo con las etiquetas TH de los títulos de las columnas. A esta estructura ajustada que aparece en el lado derecho de la pantalla es a la que le vamos a construir los estilos, para lo cual creo un nuevo archivo style.css cuya primera regla de estilos es la que hemos venido utilizando para eliminar la información que los navegadores cargan de forma predeterminada. Dicha regla utiliza el selector universal y como declaraciones emplea las propiedades margin y padding, a las cuales le asigna el valor 0, además de emplear la propiedad box sizing, a la cual se le asigna el valor border box. Para la segunda regla de estilo utilizo como selector la etiqueta HTML o etiqueta raíz y dentro de ella agrego una declaración en la que empleo la propiedad font size, a la cual le asigno el valor del 62.5% para cambiar el tamaño de la fuente que viene por defecto en los navegadores, el cual corresponde a 16 píxeles. Más abajo escribo una nueva regla de estilos utilizando como selector la etiqueta article y como primeras declaraciones de estilo incluyo las que están asociadas al posicionamiento de los elementos, cumpliendo de esta manera con la primera de las 4 etapas que se deben agotar en la construcción de estilos, como lo hicimos en el vídeo anterior. Para ello estoy fijando el ancho de nuestra tabla asignándole el 90% del ancho total de la pantalla y dicha dimensión tendrá un mínimo de 300 píxeles y máximo de 600 píxeles, lo que indica que por debajo o por encima de estos límites la tabla no reducirá o aumentará su ancho. Además, he establecido una altura de 90 viewport height y para centrar nuestra tabla horizontalmente he utilizado la propiedad margin, a la cual le he asignado el valor de 30 píxeles a los extremos superior e inferior y auto a los lados izquierdo y derecho para que distribuya el espacio restante a cada lado de forma equitativa. Al revisar el resultado de estos primeros estilos en el navegador, utilizando el panel de inspección, se puede ver que el tamaño de fuente se redujo y que la etiqueta contenedora article está posicionada en el centro ocupando el 90% del ancho de la pantalla, como lo definí en las declaraciones de estilos que escribí. Ahora, para construir los estilos de la segunda etapa asociados al modelo de caja, regreso a la misma regla del archivo de CSS y agrego 3 declaraciones de estilo nuevas en las cuales asigno el valor grid a la propiedad display, defino las 4 columnas de la tabla utilizando la propiedad grid template columns, a la cual le asigno el valor de 46% de ancho para la primera columna y distribuyo el espacio restante uniformemente para las otras 3 columnas utilizando el patrón de medida FR. Finalmente, como tercera declaración, defino la alineación del contenido de cada celda tanto vertical como horizontalmente utilizando la propiedad Place Items, a la que le asigno el valor Center. De regreso en el navegador se puede ver la aparición del icono de grid al lado de la etiqueta article en la parte superior del panel de inspección y al dar clic sobre este aparece la cuadrícula en la que se aprecia cómo se ha construido las 4 columnas con las proporciones que acabo de definir y cada celda presenta su contenido alineado en el centro. En este punto ya se pueden construir los estilos de la tercera etapa asociados a la tipografía que se va a emplear en la tabla, para lo cual regreso al archivo de CSS y dentro de la misma regla de estilos agrego las declaraciones de estilos para definir el tamaño de la fuente utilizando la propiedad font size, asignándole un valor de 1.6 rem o 16 píxeles. Enseguida utilizo la propiedad color y defino como valor el azul oscuro. Para el tipo de fuente empleo la propiedad font family a la que le asigno el valor monospace. La intensidad de la fuente la defino usando la propiedad font weight a la que le asigno el valor bold o negrita. Y finalmente establezco la altura de la línea con la propiedad line height
a la cual le asigno el valor de 1.8 rem o 18 píxeles. Al revisar el resultado de estos nuevos estilos en el navegador, se puede ver que el tamaño de la fuente se incrementó tomando el color azul oscuro y el valor negrita definidos, al igual que ha tomado el tipo de fuente monospace y el interlineado especificado. Para la cuarta etapa vamos a construir los estilos asociados a temas visuales que en nuestro ejemplo corresponden a dos temas sencillos como es la asignación del color de fondo y en segundo lugar el trazado de las líneas que demarcan cada celda igual a como lo hicimos en la primera versión de nuestra tabla. Esto requiere regresar al archivo de estilos en donde inicialmente resolveré el trazado de las líneas que delimitan las celdas utilizando una propiedad de grid conocida con el nombre de gap, la cual se encarga de asignar espacio entre las celdas. Esta propiedad la agrego a la misma regla de estilos e inicialmente le asigno un valor exagerado de 2 rem o 20 píxeles para que veamos su comportamiento. Si regresamos al navegador y revisamos la cuadrícula que se activa al dar clic en el icono de grid, que aparece al lado de la etiqueta Article en la parte superior del panel de inspección, podemos ver cómo ahora existe un espacio alrededor de cada celda, el cual se ha generado por esa última declaración de estilos que escribí. Ahora es necesario agregar el color de fondo, para lo cual regreso al archivo de CSS y a manera de prueba voy a agregar la propiedad background color dentro de la misma regla de estilos, asignándole como valor el color azul claro. De regreso en el navegador y manteniendo la cuadrícula activada, ya se puede ver que el color de fondo fue aplicado, pero al desactivar la cuadrícula no aparecen las líneas que dividen cada celda. Esto se debe a que la declaración de color de fondo se colocó en la regla de estilos que utiliza como selector a la etiqueta Article, que es el contenedor de toda la información de la tabla. Para corregir la situación, es necesario regresar al archivo de CSS y crear una nueva regla de estilos cuyo selector es una lista de elementos compuesta por la etiqueta P y la etiqueta H4, las cuales alojan los datos de cada celda y después trasladar la declaración de estilos con el color de fondo al interior de ella. De regreso en el navegador, se puede observar que el color de fondo asignado solo está ocupando el espacio de cada etiqueta y no se extiende por toda la celda, lo cual requiere que se agreguen dos declaraciones de estilos dentro de la nueva regla de estilos que acabo de crear. Para ello, regreso al archivo de CSS y dentro de dicha regla agrego las propiedades width y height para asignarles el valor de 100% a cada una para que todas las celdas ocupen la totalidad del espacio que les ha asignado la etiqueta contenedora Article. Al revisar el resultado de este ajuste en el navegador, se observa que el color de fondo ya ocupa todo el espacio de la celda, pero la alineación del contenido se ha perdido debido a que la aplicación de estas últimas dos declaraciones no permite que la propiedad Place Items que se utilizó en la etiqueta contenedora tenga efecto. Además, las líneas divisorias de las celdas deben reducir su ancho para mejorar el aspecto de nuestra tabla. Para resolver estos inconvenientes, regreso al archivo de CSS y dentro de la misma regla de estilos, añado una primera declaración de estilo para obtener el centrado horizontal utilizando la propiedad TextAlign, a la cual le asigno el valor center y después agrego otra declaración de estilos utilizando la propiedad padding, a la que le asigno el valor de 1.5 rem para obtener el centrado vertical. Adicionalmente, regreso a la declaración de estilos de la propiedad gap para asignar un valor de 0.2 rem o 2 píxeles. De regreso en el navegador, ya se puede ver una versión de la tabla muy similar a la que se construyó anteriormente, a la cual solamente le hace falta alinear el nombre de cada categoría para ubicar este contenido a la izquierda de su respectiva celda. Para obtener este resultado, construyó una nueva regla de estilos utilizando como selector la etiqueta H4, dentro de la cual agrego una declaración de estilos
en la que empleo la propiedad textAlign a la que le asigno el valor left. Al revisar el resultado de este cambio en el navegador, se puede ver que el nombre de la categoría ya está alineado al lado izquierdo de la celda, pero en algunas filas este nombre está ocupando más de una línea, por lo que regreso al archivo de estilos para reducir el valor asignado al padding de los lados de las etiquetas H4 que alojan esta información. Para ello, basta con agregar el valor de un rem a la última declaración de estilo dentro de la regla de estilos en la que utilicé las etiquetas P y H4 como selector. En este punto, el navegador ya muestra una versión de la misma tabla, la cual ha sido construida con CSS Grid de una forma más sencilla y eficiente, demostrando una pequeña parte del gran potencial que ofrece esta herramienta. Hasta aquí este vídeo, que espero haya sido claro, útil, y si les ha gustado, por favor no olviden suscribirse a este canal, dejar su like y compartir su valiosa opinión en la sección de comentarios. Mil gracias por acompañarme y los espero en el siguiente vídeo, en donde vamos a profundizar en el manejo de CSS Grid.